foolishness. Now you only get it in your night dress. Discard all the naughty nights for niceness. Landed in a very common crisis. Estamos en el Faradio y bueno, pues como empieza la primavera es el gran momento para acercarnos por el río Pas, que hace poco hemos tenido más conversaciones con Pasco Living y con Casa Ubuntu. Y bueno, pues uno de los proyectos que ambos nos citaban era la Teatrería de Ábrego, con la que ya hemos hablado muchas veces y porque al empezar la primavera es cuando más bulle este espacio teatral a las orillas del Pas en Oruña. Pati Domènech, muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas, Pablo. Efectivamente, el río Pas es una autopista de comunicación desde Liencres y Mogro, donde desemboca, hasta arriba, hasta Llera. ¿Eh? Mm, Por todo el trayecto del Pas hay interacciones y precisamente con Ubuntu y con las cabañas, el coliving del Pas, tenemos mucha relación y, y bueno, muy buena relación porque son proyectos muy interesantes que están pasando en Cantabria. bueno, de los que tienen un poco de cuidado por el entorno, de los que tienen un poco de cuidado también en cuanto a qué podemos hacer con nuestras vidas, ya sea un miércoles, un viernes, un sábado. ¿Y por qué no acercarnos, pues a ver un teatro también entre semana? Que no todo es acercarse a una gran ciudad, a un municipio muy poblado para tener cultura, sino también se puede hacer en Oruña de Piélagos. Aunque sí es verdad que la semana que viene tenéis otras voces, un ciclo que es solamente la semana que viene, pero durante unos cuantos días consecutivos, y sí que empieza por el encuentro, el tercer encuentro de monodrama en el Centro Cívico Tabacalera de Santander, ¿no? Así es, Pablo. Este es un encuentro que será la tercera edición que hacemos, el Encuentro Internacional de Monodrama, que es un evento auspiciado por la UNESCO y por el Instituto Internacional del Teatro, del cual formamos parte a través del Foro Monodrama del Instituto Internacional del Teatro. La Teatrería de Ábrego forma parte y todos los eventos que se hacen en la teatrería están reconocidos y apoyados por la UNESCO. Ujú. Todos, Mujeres Fraguando Sueños, perdón, Mujeres que Cuentan, Solo Tú, Danzando en el Río, el Festival de Payasas, todo ya cuenta con ese aval porque estamos integrados en ese organismo y bueno, en concreto este encuentro que es bianual, eh, por tercer año, se celebra por tercera vez. Empezamos en el 22 y afortunadamente este año contamos por primera vez con el patrocinio de la Fundación Camino Lebaniego, Ujú. lo cual ha supuesto un impulso considerable porque esta fundación ha entendido que la Teatrería de Ábrego, que está camino de Santiago, es decir, por delante de la teatrería pasan todos los días peregrinos a partir de estas fechas cada vez más, Ujú. hasta el mes de octubre y noviembre. Bueno, pues ha entendido que esta actividad puede suponer un cruce de caminos, que en toda Europa hay caminos de peregrinación, caminos relacionados con esa espiritualidad o esa meditación, mirarse hacia adentro, por encima incluso de cuestiones religiosas y afortunadamente hemos conseguido este apoyo para esta edición, lo cual nos va a permitir pues, atender bien a nuestros visitantes y poder hacer las cosas, bueno, bien Para ti, o ¿cuál es, mejor. para ti, cuál es el valor de este encuentro? ¿Cuáles son las charlas que tienen lugar, los intercambios de pareceres entre gente que es del mundo del teatro, pero que proviene de muchos sitios diferentes? Sí, mira, hay una tradición europea de la cual España no participa, Ujú. que es todo el fenómeno del monodrama. En Europa, incluso más en Europa del Este y parte de Asia, sobre todo yo creo por la influencia cultural de Rusia, se ha generado desde hace un montón de años un movimiento internacional de monodrama, es decir, ellos
llaman monodrama a los espectáculos que nosotros llamaríamos unipersonales. Ujú. Se considera una categoría de excelencia el que un solo intérprete, hombre o mujer, haga un espectáculo en solitario. Y esa tradición que han cultivado durante tantos años tiene su expresión en un montón de festivales y de encuentros que hay en toda Europa, Asia, Oriente Medio, de los cuales nosotros participamos. De hecho, buena parte de nuestras salidas al extranjero son a ese, vamos a llamar de alguna manera, circuito internacional de monodrama. Hemos asistido recientemente, bueno, en mayo pasado, al último encuentro del foro del Instituto Internacional del Teatro en Emiratos Árabes. Hemos estado allí en ese foro, hemos estado en otros países en otros años y siempre nosotros hemos tenido la inquietud de no ser siempre invitados a otro lugar, sino realmente poder estar de una manera activa y ser protagonistas también de un encuentro. Por eso llevamos tres. Esta será la tercera edición de este encuentro, en el que vamos a acoger a artistas procedentes de cuatro países de Europa y, bueno, de Europa y Asia y de Cantabria. Ujú. Bueno, esto se despliega desde el día 25 hasta el día 28 y claro, estamos hablando de personas que vienen a actuar de otros países, pero que además en casi todos los casos lo van a hacer en versión original. Cuéntale a quien no haya tenido esta experiencia de repente ponerse ante una obra en serbio o en kosovar o en ucraniano, ¿cómo es esto? Bueno, yo la verdad es que he presenciado cientos de obras en otros idiomas, Ujú, porque cada vez que vas a un festival, cada uno se expresa en su lengua. Esto, claro. digamos, es una marca de los festivales internacionales y es que cada uno se expresa en su lengua. Ujú, Precisamente eso se considera un valor, no un inconveniente, sino un valor. Imagínate además en lenguas minoritarias, como puede ser el montenegrino, ujú. que es un país de 4 millones de habitantes, o el kosovar. En realidad el kosovar es albano-kosovar. Sí, sí. ¿eh? Pero bueno, Kosovo, que es un pequeño país de 1 millón de habitantes, el poder expresarse cada uno en su lengua ¿eh? Es una riqueza que no podemos obviar ni ignorar ni pretender que se haga en español. Se da la circunstancia de que el primer espectáculo es un espectáculo que interpreta una actriz serbia y ella lo hace en castellano, en Ujú, español, porque son las cartas de Aleida March, la esposa de Che Guevara, que ella las aprendió en español, las ha representado en varios países de Latinoamérica y en Cuba, y por eso lo va a hacer en español. Pero el resto de espectáculos es en lenguas originales, excepto el espectáculo de Kazajistán, ajá. que es interpretado en ruso. Ya sabes que el ruso es la lengua común de todos los países del este. Y en concreto vamos a tener como invitados al Teatro Nacional de Kazajistán, al Teatro Ruso de Kazajistán. Es un teatro estatal, nacional, que utiliza la lengua rusa en sus espectáculos. El resto de espectáculos, montenegrino, como te he dicho, albano-kosovar, español y ruso. Mm. Y, y es una buena experiencia. Yo se la recomiendo a aquel que no haya tenido la oportunidad mm, que lo pruebe. Nosotros hacemos un resumen del espectáculo en español previo, donde damos las claves para entender. Fíjate que en otras ocasiones hemos tenido espectáculos hasta en mongol. Ujú. Yo no sé si tú asististe a aquella No, al final representación. no pude. Bueno, cuando tú te dejas llevar se siente. Mm. Además, si conoces el argumento, te dejas llevar y entras en el espectáculo. Bueno, y además, claro, también es una oportunidad de fijarte muchísimo más en el lenguaje gestual de quien está actuando,
porque también, aunque te hayan hecho un resumen previo, pero ahí están más pistas, ¿no? Para saber exactamente por dónde está discurriendo lo que cuenta la historia, ¿no? Así es, así es. Tienes que agudizar otros sentidos para tener una mayor capacidad de observación y de absorción de lo que está pasando en, en la escena. Mm. Bueno, desde luego, recomendación total para quien se pueda acercar a Tetrería de Ábrego. Además, espectáculos estos son gratuitos, ¿no? Sí, sí, porque entendemos que la dificultad del idioma es un hándicap que Mm, podemos dulcificar o superar con que sea gratuito. mm, Son espectáculos muy interesantes, te voy a decir, mira, el espectáculo de Serbia es un espectáculo que toca esas cartas de la mujer de Che Guevara, con lo cual pretende dar una dimensión humana al personaje, que no es el personaje público, político, guerrillero, sino es el personaje humano. El segundo día, el espectáculo de Kosovo es un espectáculo sobre un emigrante que tiene que dejar su casa, su país, y que cuando regresa se encuentra todo cambiado, todo lo que son sus recuerdos, lo que es su memoria cambiado. ujú, El tercer día tenemos un espectáculo, el de Kazajistán, que está basado en un relato de Stephen Zweig, que es un retrato humano muy importante sobre la soledad, la incomunicación, y cerramos el día 28 con un espectáculo de Montenegro que trata, a través de la vida de un poeta montenegrino del siglo XVIII, hace también un relato vital muy interesante. Es decir, que todo lo que se va a ver tiene una dimensión humana, poética, filosófica muy interesante. ujú. Bueno, desde luego, 4 días seguidos en la Tetrería de Ábrego para disfrutar de cosas, bueno, que incluso quien ha ido otras veces a la tetrería no está acostumbrado a ver, claro, algo que es en un idioma distinto y, bueno, pues ver también una tradición teatral que quizá no es a la que más acostumbrados estamos y que se pone delante de los ojos, creo que es una oportunidad magnífica. Y el tema es que después de otras voces, inmediatamente después, ya llega el solo tú. ¿Cuántas ediciones? ¿Duodécima ya? Duodécima, así es. ¿Qué traes Entonces, este año? pues mira, este año vamos a utilizar el mismo sistema y es concentrarlo en 5 días seguidos, de miércoles a domingo, ¿eh? Porque pensamos que eso, bueno, le da mayor intensidad. Ujú, En en esta edición, Ábrego va a hacer prácticamente dos estrenos. El corazón de Antígona, que le estrenamos en petit comité y de manera casi privada en diciembre, ahora le vamos a hacer pública, de manera ujú, pública, que es una versión de Antígona, una versión que yo preparé y que ya hicimos durante años, hace unos cuantos años, y que María interpreta, como siempre, magistralmente. Y hemos pensado que esta obra sobre Antígona era muy interesante porque Antígona se enfrenta al poder. Ese poder está representado por los tiranos, ¿eh? Que no permiten a la gente circular libremente, expresarse libremente, son los que provocan las guerras, la destrucción, y yo creo que este momento es muy ilustrativo. Es decir, el tirano que es Creonte, enseguida vamos a ver por dónde va, vamos a ujú, saber todos de qué estamos hablando. ujú. Y la otra propuesta que ponemos en marcha, que sí estrenamos totalmente, solo tú, es Soy Pan, Soy Paz, Soy Más, que es una propuesta para público familiar que interpreta a la cantante Menai, no sé si la conoces, Carmen Sí, ¿eh? Bartolomé Menai, que ella está acostumbrada a cantar en inglés siempre, ¿eh?
Bueno, pues en esta ocasión canta en español y actúa en español. Es su primera experiencia como actriz, también en un monodrama, en un unipersonal, que, bueno, que trata de un poco de poner sobre la mesa cuestiones importantes que puedan servir de ejemplo a los niños, a los jóvenes y también a los adultos de formas de ser, de formas de comportarse con los demás pues mucho más comprensivas, menos autoritarias y Ujú, más lúdicas. Y luego completamos lo que es la programación con un relato también de Stephen Zweig que se llama Los Otros, que hace una compañía de Madrid. Otra compañía de Madrid también nos trae Paraíso Blanco, que es una versión de la Eneida y de otros relatos griegos traídos a la actualidad y que también hace una reflexión sobre esas personas que tienen que abandonar su hogar ujú. y, y a veces, bueno, pues están perdidos en el mar y sufren las terribles consecuencias de esos muros que levantamos, en este caso el muro del propio mar, bien el Atlántico, bien el Mediterráneo, que impide a la gente el moverse, ¿no? La libre circulación. Y lo completamos con otro espectáculo, Dopalan, que es una comedia que nos llega de Barcelona y que, bueno, también hay que reírse de vez en cuando. ¿Eh? Ujú. Con Dopalan nos vamos a reír. También es un lenguaje sobre la incomunicación y es muy, muy divertido. Bueno, digamos que es como querer hacer una programación que tenga diversas salsas. Es cierto que la comedia no es el género más habitual que se puede ver en la tetrería de Abrego, pero como que en una semana, además de 5 días seguidos de espectáculo, yo creo que también interesa un poco la variedad, ¿no? Para que no vayas siempre con una misma idea a ver teatro. Así es, así es. Yo creo que si algo caracteriza nuestras propuestas o lo que aquí se puede ver es sorprender, ¿eh? Que el público vea que un día hay una cosa y otro día puede haber una cosa totalmente diferente. De hecho, hay personas que dicen que vienen a ciegas, ¿eh? Porque saben que lo que se van a encontrar, bueno, les va a sorprender y unas veces les interesa más y otras menos, como no, pero siempre les resulta atractivo. Desde luego, uno puede dar fe de que es un sitio que vas a ciegas y no te vas a equivocar, seguro. Festival de Payasas y Danzando en el Río, ¿también tendréis este año? Bueno, Danzando en el Río seguro, porque ya tenemos hecha la programación. Ajá. Festival de Payasas se ha complicado mucho la cuestión, porque parece que en Cantabria lo de las payasas no mola mucho, ¿eh? Ese sesgo de género parece que nos ha dejado de funcionar. Ujú, Es decir, quien pudiera estar interesado, que tienen que ser los ayuntamientos, no, no lo ven claro, no lo ven claro. pero no es por una Así cuestión que, de que esto no haya funcionado en otros años. claro, ha funcionado, bueno, como un cohete. Ujú, Han sido años gloriosos de festivales de payasas, han pasado por nuestro festival payasas nacionales e internacionales de una gran valía y que el público lo ha seguido masivamente. Pero desde hace ya un par de años ha empezado a decaer y lamentablemente no hay el suficiente interés como para seguir con ello. mm. Pues desde luego, noticia triste, noticia muy triste, que un festival como este, que era una propuesta muy interesante, también cortita, de unos pocos espectáculos que se podían representar en 2, 3, 4 municipios de Cantabria, y también con esa idea de poder sacar la cultura de los municipios más grandes, que allí ya hay cultura casi siempre, pero en otros sitios es casi nunca, con lo cual una propuesta, además, esto suele ser
inicio de verano, ¿no? Como mes de Sí, en junio. junio, sí. Pues desde luego que una triste noticia. Por cierto, no sé si hemos dicho la semana de abril en la que se hace el Solo Tú. Tercera. Tercera semana, la del 16, Sí, 18, 20. eso es, eso es. Sí, porque justo después, el día 21, nos vamos a Bulgaria. Ujú. Y Danzando en el Río, agosto, septiembre. Sí, finales de agosto, primeros de septiembre. Bueno, pues para finales Y de en, y en noviembre, Mujeres que cuentan. mujeres que cuentan que desde luego no puede faltar, desde luego, una programación de Ábrego. Y el 21 os vais a Bulgaria. Aquí me tienes que contar muchas cosas, Pati, porque ya empieza a ser habitual, como si fueseis U2 o Bruce Springsteen, la gira mundial de la teatrería de Ábrego. Porque acabáis de venir de viaje, acabáis de estar en Francia, ¿no? Sí, en Estrasburgo. Ujú. Y anteriormente en México. Y en México también. Sí, sí, Y la verdad es ahora, que sí, sí. Hemos estado en Estrasburgo, bueno, trabajando con la Universidad de Estrasburgo y con el Consulado General de España. Y nos vamos a Bulgaria a un festival que tiene ya 20 ediciones en la ciudad de Garabobo, porque en Sofía estuvimos el año pasado, ujú, también el festival, este se llamaba A las Estrellas, y porque por cierto nos dieron el premio a Mejor Espectáculo, y este año repetimos en otra ciudad, en Garabobo, un festival de monodrama que ya te digo que está muy consolidado. Y tenemos citas previstas en Egipto, vamos a Cracovia, a otro festival en mayo. ujú. En junio vamos al Molt Fest, que es en Chisinau, en Moldavia. Y así seguimos más o menos una salida cada mes, mes y medio. ¿Eh? Cruzaremos el charco otra vez a Colombia. Ujú. eh, en fin, esto es un no parar. Y por lo que veo, a todos los continentes menos a la Antártida. Ah, bueno, y ni a Oceanía. Oceanía tampoco, ¿no? No, no. Bueno, pues que se lo apunten los oceánicos. Bueno, a Kazajistán estamos invitados, que es Asia Central, Ujú. ¿eh? Y no, no, más allá no, no. Bueno, ya llegará, Pero ya ya llegará, llegará, ya llegará. Si ya llegará. todo, además, no sé si decir boca a boca o mail a mail, pero da la sensación de que cada vez os llaman desde más países, que cada vez salís a más sitios y eso tiene que ser porque los festivales también se van enterando de que hay una propuesta española que merece mucho la pena invitar, ¿no? Desde luego. La verdad es que siempre hemos abierto camino, pero no solo hemos abierto camino, sino que seguimos abriendo camino. O sea, imagínate una compañía española en Kazajistán, Ujú. en Moldavia, en Mongolia, en Egipto. En Egipto es más habitual o en Latinoamérica. Claro. ¿Eh? Pero hay países donde nosotros hemos estado que no ha ido nunca ninguna compañía española. Recuerdo un año en Túnez, en el Festival de Cartago, que María y yo nos mirábamos y decíamos, ¿qué hacemos aquí? Porque era un festival todo de países subsaharianos y árabes. ¿Eh? O en Ucrania. Ucrania es un país que queremos mucho, que hemos estado varias veces y que nos quiere mucho. ¿Eh? Ujú. Y estamos allí en medio de gentes, realmente en medio de otras voces. Claro. ¿Eh? Y somos los españoles. ¿Eh? Y la gente que participa en esos festivales nos invita a otros festivales. Y así sucesivamente. Antes eran
había que hacer promoción, mail y tal. Ahora no, ahora es boca a boca, son invitaciones muy personalizadas. Es, realmente me atrevería a decir, sin mucho margen de error, que somos la compañía española más viajera que existe en este momento. Piensa que hemos estado en 54 países. Ujú. ¿Eh? Bueno, no sé si es un mérito, una vocación, es igual, es nuestra forma de entender el teatro y la vida. Ujú. Y me imagino que muchos de estos viajes, algunos serán para conocer sitios nuevos, pero otros también os servirán para saludar a viejos amigos, ¿no? De Ábrego. Sí, sí, sí. Sí, los festivales son momentos de encuentro, de reencuentro. Ujú, ¿Eh? Estuvimos hace un par de meses en México, en el Centro Cultural de la Embajada de España y en Puebla, y nos encontramos allí con una queridísima amiga, Cora Cardona, del Teatro Dallas, que ella, bueno, ha sido fundadora y directora del Teatro Dallas durante 40 años, mexicana, ya retornada a México, hacía años que no la veíamos y en este viaje nos hemos reencontrado y ha sido una maravilla, ¿no? ujú, El poder abrazar de nuevo a gente que tienes una complicidad muy grande porque has vivido muchas cosas, ¿no? ujú. Pues esto es la tetrería de Ábrego. Ofrecen abrazos, ofrecen un vinito al acabar la función también, ofrecen obras de teatro, desde luego interesantísimas, como las de la semana que viene de Otras Voces, como las que llegarán en abril de Solo Tú, después, por supuesto, el Danzando en el Río y el Mujeres que cuentan en la época del otoño. Y realmente es el sitio donde poder llegar y disfrutar, porque eso es el denominador común de cuando se entra en la tetrería de Ábrego y de verdad que no es una exageración. Así que Pati Domènech, que siempre es la parte de la tetrería que da la cara en las entrevistas, generalmente en el escenario es María Vidal quien pone el rostro y todo ese saber hacer sobre las tablas. Así que, como siempre, muchas gracias por atender la llamada del Faradío y mucha mierda estas próximas semanas dentro y fuera de Ábrego. Bueno, pues muchas gracias, Pablo, porque el Faradio siempre está atento a nuestras novedades y ya sabes que es fundamental no solo hacer, sino que se sepa qué haces. Ujú. Pues muchas gracias y un abrazo fuerte, Pati. Un abrazo, Pablo.